Ahí sí. Bien. Entonces, como les decía recién, la sesión pasada hablamos de nuestra medicina. Hoy día vamos a hablar de nuestra salud pública. No de toda, porque la salud pública de las últimas décadas tiene ciertas características particulares que las vamos a ver en la próxima clase, sino que vamos a ver sobre todo la génesis de lo que nosotros conocemos como salud pública, que es bien importante para poder entender cuestiones que si no son difíciles de comprender, que están detrás de todo este gran esfuerzo que llamamos movimiento de salud pública o de salubridad. Bueno, primero, respecto de qué es la salud pública, aquí les ofrezco la definición, una definición ya antigua, bastante difundida de la Organización Panamericana para la Salud, que hay dos cosas que son importantes de resaltar. Si ustedes ven, dice que es el esfuerzo organizado de la sociedad, o tres cosas, organizado de la sociedad principalmente a través de sus instituciones de carácter público. O sea, no está reduciendo la salud pública a lo que hacen las instituciones del Estado. En primer lugar, dice que principalmente, pero no exclusivamente. En segundo lugar, dice que es para mejorar, promover, proteger y en último lugar, restaurar la salud. Si ustedes ven lo que se hace en un hospital, lo que se hace en un centro de salud familiar, es fundamentalmente lo último, restaurar la salud. Aquí está poniendo delante de eso como objetivos mejorar, promover y proteger. Y en tercer lugar, una cuestioncita en la que nos vamos a tener un poco más, no es cualquier salud, es la salud de las poblaciones. Por medio de actuaciones de alcance colectivo. Esto es muy importante. La salud pública no tiene el foco en el individuo, en el uno por uno, a diferencia de la clínica. La clínica tiene que tener su enfoque en el uno por uno, en la singularidad de cada sujeto, de cada paciente. Acá no. Acá el foco está en la población y las acciones no son de carácter individual, sino que se espera que tengan efectos colectivos. Es muy importante. ¿A qué se dedica en concreto la salud pública? Bueno, primero, el saneamiento del medio ambiente. Hay cuestiones que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Antiguamente, la institucionalidad chilena tenía separado lo que era la salud de las personas de la salud del ambiente, como dos grandes ejes. Hay una tarea que es bien relevante, que es en el fondo cuidar todos aquellos factores ambientales que pudieran estar afectando la salud. Eso es mucha pega. Que significa, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con contaminación ambiental, agua potable, acceso a una serie de cuestiones que tienen que ver con un medio ambiente saludable. Después, el control de las enfermedades transmisibles. Eso no necesito ni que explicárselo porque este año y medio hemos vivido claramente en esa lógica. El Ministerio de Salud se ha dedicado casi en un 100% a eso, a generar acciones, regulaciones que permitan controlar la pandemia, las enfermedades transmisibles. La educación sanitaria, es decir, acciones de tipo educativa que pretendan mejorar la salud de las poblaciones. Recién en cuarto lugar aparecen lo que ustedes habían nombrado como salud pública al principio, la organización de servicios médicos y de enfermería, lo que tiene que ver con la red de salud curativa. Pero ustedes ahora es importante que puedan ver que eso es una parte de todo lo que se dedica a la salud pública. Es solo una pequeña parte, aunque consume la mayor cantidad de recursos y claramente
sigue siendo la que la población mayormente presta atención, pero en realidad la salud pública se dedica a una serie de otras cosas por fuera de los servicios médicos o las instituciones de salud que conocemos como parte de la red. Y por último, quizás lo más complejo y donde estamos bastante al debe, y aquí es muy importante el trabajo de los psicólogos de las últimas décadas, sobre todo los psicólogos sociales que han trabajado en esta área, el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud. ¿Mm? A todo esto se dedica la salud pública. Los salubristas se dedican a cosas diferentes. ¿Mm? Desde lo que se dedican a hacer epidemiología, lo que se dedican a la salud ambiental, a hacer talleres y educación, lo que se dedican a la gestión de hospitales, a la gestión de servicios de salud, y los que se dedican a inventar mecanismos sociales que permitan, ¿no es cierto?, asegurar ciertos niveles de vida o calidad de vida que estén asociados a una buena salud. Ya. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo y nos vamos a hacer algunas preguntas que son bien clave. Cuando hablamos de salud pública, lo que automáticamente nos viene a la cabeza es lo contrario, que es lo privado. Una de las cuestiones claves que tiene que ver con los acuerdos sociales, con los pactos sociales de cada momento, de cada grupo, es qué pertenece al ámbito de lo privado y qué pertenece al ámbito de lo público. ¿Mm? Eh, por ejemplo, dos cambios importantes en Chile de hace pocos años, de hace pocas décadas. Antiguamente, la violencia intrafamiliar, es decir, si un hombre golpeaba a su mujer, eso pertenecía al ámbito de lo privado. El Estado se metía muy poco ahí, ¿no? Porque eso ocurre, bueno, en el ámbito de la familia, el ámbito de lo privado, no hay nada que decir. Si un papá le sacaba la mugre a sus hijos porque se sacaba malas notas, era algo que la sociedad toleraba, era algo que la sociedad asumía como propio del espacio privado. Bueno, hace algunos años ya contamos con una ley de violencia intrafamiliar donde lo que hay detrás es decir, cuidado, la violencia intrafamiliar ya no es un tema privado, es un tema público, de interés social y por lo tanto del Estado. Al revés, hace no muchos años se sancionaba, ¿no es cierto?, ciertas prácticas sexuales como la homosexualidad con cárcel. Era un delito. Hoy en día el Estado se retira de ahí y dice, nosotros no nos metemos porque eso es un asunto privado. Antes era un asunto público, hoy en día es un asunto privado. ¿Mm? Bueno, con el caso de la enfermedad pasa más o menos lo mismo. ¿Mm? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la enfermedad dentro de lo que era la tradición médico-griega, donde era más bien un asunto privado, no era de interés de la polis. Bueno, ¿en qué momento la enfermedad dejó de ser un asunto privado? Primero, tiene que ver con las pestes. ¿Ah? Las pestes hacen que las distintas estrategias o fórmulas de gobierno, de poder, intervengan en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque las pestes dejan de ser un asunto puramente privado. Las cuarentenas, por ejemplo, son una práctica muy antigua en la historia de la humanidad. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo la enfermedad deja de ser un asunto privado? Cuando existe el contagio, cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas. Eso es histórico, es antiguo, de muchos siglos. Y en segundo lugar, una novedad que ocurre en la tradición occidental es la llegada del cristianismo. Cuando el Imperio Romano se convierte en un imperio cristiano, una de las máximas del cristianismo, ¿no es cierto?, que es amar al prójimo, es decir, yo no puedo desentenderme del malestar del prójimo, llega o se transforma en que pasa a ser una preocupación también de Estado.
o una preocupación del dominio público el cuidado de los enfermos. Yo les contaba, ¿no es cierto?, que las redes de salud originales en Occidente dependen más bien de las parroquias, los hospitales dependen de las congregaciones religiosas, las parroquias pueden cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque a cambio de eso se tienen que hacer cargo de lo que llamaríamos hoy en día, en un lenguaje moderno, la seguridad social. Es decir, tienen que ocuparse de los enfermos, las viudas y los huérfanos. Entonces, el otro enfermo es una preocupación pública cuando Occidente se hace cristiano. Y vamos a ver más adelante que eso tiene mucho que ver con eso que llamamos la seguridad social y la salud pública como parte de la seguridad social. Es decir, que el Estado no puede desentenderse de las personas que lo están pasando mal. Veamos ahora la discusión que ha habido sobre el retiro del 10%, por ejemplo. Y cómo se acusa al Estado de ser negligente. Bueno, pero en un contexto puramente liberal, donde cada cual se raja con sus propias uñas, eso debiese ser problema de cada cual. Sin embargo, nosotros que somos de una tradición cristiano-católica, el Estado no puede desentenderse de los estados de necesidad. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a hablar de salud pública? Es decir, ¿cuándo, cómo o por qué la salud pasa a ser un asunto público, incluso un bien público? Bueno, y esto va muy de la mano con la creación de los estados nacionales, de los estados modernos. ¿Eh? Ustedes tuvieron un curso que creo que se llama algo así como socioantropología, y también un curso que se llamaba Bases Sociales del Comportamiento, donde estudiaron a los grandes creadores de la teoría sociológica. Bueno, ellos reflexionan acerca de justamente el papel del Estado, y no es raro que en esos momentos se usen metáforas orgánicas, es decir, se entiende el Estado como un cuerpo que tiene que estar sano. Y ahí aparece una palabrita nueva que es la salud de la población. ¿Por qué? Porque tal como ustedes van a leer en el texto de Foucault, que corresponde a estas clases y que está en la plataforma, la población se transforma en un nuevo objeto de gobierno, en un nuevo sujeto objeto de gobierno. Es decir, hay un cambio en la forma en cómo se gobierna, en cómo se ejerce el poder, y eso incide muy directamente en que aparezca esto que llamamos salud pública. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las raíces de la salud pública occidental? Y muchas veces vamos a encontrar las contradicciones de la salud pública en estas raíces. En primer lugar, una de las raíces, quizás poco reconocida, es la caridad cristiana. Como yo les decía, la salud estaba a cargo de las parroquias y de las órdenes religiosas, en tanto no se puede desatender al hermano, al prójimo que sufre. Y eso le da un sello a nuestra salud pública. Y la otra raíz es cuando la salud se transforma en un asunto de Estado a propósito de la aparición de un nuevo sujeto, un nuevo objeto de gobierno. Aquí a mano izquierda, ustedes tienen la portada de lo que se conoce como el primer gran tratado de salud pública moderna, que es un texto de Johann Peter Frank, un médico, salubrista, higienista alemán, que a fines del 1700, es decir, fines del siglo XVIII, produce este libro. No se alcanza a ver bien ahí, pero el subtítulo habla de la creación de una policía médica. Es decir, policía no en el sentido que nosotros entendemos, como policía que investiga crímenes, sino más bien policía como alguien que se encarga de vigilar y atender la salud. ¿Para qué? Para la protección y crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque empieza a ser un nuevo
objetivo de estos estados nacionales que crezca, ¿m?, y que esté sana la población. Vamos a ver por qué. Cualquier duda, pregunta o comentario, me paran, levantan la mano o escriben por el chat. Bueno, ahí está el texto que ustedes tienen que leer. Ustedes tienen que leer una sola conferencia, son varias conferencias, que se llama La vida de los hombres infames, donde Michel Foucault reflexiona acerca de esto que yo les estoy hablando, el origen de la salud pública. Sí, Sebastián López levantó la mano. Dime, Sebastián. Hola, profesor, buenas tardes. El link de su libro en la plataforma no está con el contenido del libro. ¿En serio? A lo mejor lo Sí. sacaron. Ya. Lo voy a buscar. En todo caso, ustedes también lo pueden buscar porque hoy en día, digamos, hay muchos libros que están digitalizados de manera más o menos informal y están en la plataforma, pero gracias por avisarme, lo voy a chequear. Bueno, en este texto, Foucault hace varias cosas, ¿no? Plantea cómo históricamente cambia la relación entre la medicina y el enfermo, en el sentido de que antes eh, la medicina giraba en torno a la demanda del sujeto enfermo, y eso empieza a cambiar, y más bien hay una suerte de que la medicina empieza a perseguir al enfermo. Después, repasa históricamente cómo nace la salud pública, ya estamos hablando del siglo XIX, en Europa, tanto en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y los matices que tiene, ¿no es cierto?, la medicina de Estado alemana, la medicina de obreros inglesa y la medicina más bien ambiental francesa. Pero la conclusión es siempre la misma, ¿no? Y ahí es donde Foucault, más tarde, en otros textos, habla de biopolítica. ¿Mm? Y en el fondo plantea que hay una relación muy clara entre la forma que toma la salud pública y la importancia de la salud con el desarrollo de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque el cuerpo es clave en la producción, es decir, el cuerpo, especialmente el cuerpo del obrero, digamos, el cuerpo del trabajador, es fuerza de trabajo. Entonces, el cuerpo deja de ser un asunto privado y pasa a ser un asunto público, un asunto de interés de Estado. ¿En función de qué? En función de el desarrollo de la economía capitalista. Y de ahí, como digo, nace este concepto que es muy usado, ustedes ya lo deben conocer, ¿no es cierto? Hay muchos investigadores que después han ido desarrollando esta suerte de propuesta, de línea de investigación de Foucault sobre la biopolítica. Bueno, el asunto es que se va instalando durante el siglo XIX y el siglo XX la idea de que la salud es un valor social incuestionable. Y aquí hay un autor, ¿no es cierto? Aquí está el texto que es bien interesante, que plantea que en el mundo industrial, ¿no es cierto?, aparece una nueva figura junto o al lado del Homo economicus, que es el Homo hygienicus. ¿Ah? La salud se transforma en una meta individual y social, y entonces, en nombre de la salud, la higiene, que lo vamos a ver ahora, el movimiento higienista, se encargará de controlar científicamente el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Miren allá la foto que está abajo, esa señora que tiene una cofia que parece una enfermera o una monja, es una asistente social. Las asistentes sociales nacieron originalmente al alero de los hospitales y se llamaban visitadoras sanitarias. Eran una suerte de enfermeras que podían entrar a las casas, es decir, salían del hospital y en el fondo educaban y controlaban lo que era la crianza de los hijos, la limpieza,
la forma en cómo se elaboraban los alimentos, la transmisión de enfermedades sexuales, etc. ¿Mm? Así nace el asistente social. Por eso todavía muchos le dicen la señorita visitadora. Era una visitadora sanitaria que en nombre del Estado entra a los hogares, es decir, al espacio privado, para controlar especialmente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la crianza. Bueno, y ahí la psicología después entró con mucha fuerza también. Lo interesante de este artículo es que Lavish pone en paralelo cómo, junto con esta preocupación por el fenómeno de la crianza de los hijos y de la higiene familiar, cómo en paralelo se va dando una nueva manera de concebir y organizar el trabajo, que es lo que ustedes seguramente estudiaron en psicología laboral o estudiarán como organización científica del trabajo, que son los antecedentes del Taylorismo. O sea, cómo van de la mano esas dos cosas. Bueno. Entonces, uno de los primeros nombres, y quizás la primera derivada, podríamos decir, de esto que llamamos la salud pública, es en lo que llamamos el movimiento higienista. ¿Qué es el higienismo? El higienismo es mucho más que mantener la casa limpia, ¿no? Se llama higienismo un movimiento político, social, urbanístico, etcétera, propio del siglo XIX. O sea, ahí se vuelve a nombrar a este médico que yo ya les dije, que era Johann Peter Frank, que se ocupa de los vínculos entre la enfermedad, el hacinamiento y la pobreza. Ahora bien, para entender, hablar de higienismo es largo, para entender los alcances y la magnitud del higienismo, es interesante, por ejemplo, nombrar cómo, no sé, pues, don Jorge Alessandri, no, perdón, don Arturo Alessandri Palma, presidente de Chile, primer presidente, entre comillas, un poco más popular de Chile, hizo su tesis de abogado dentro de la lógica higienista, de abogado. La hizo sobre la habitación obrera. Su principal enemigo, González Bomarés, que fue el dirigente de los nazis chilenos, acuérdense que en la época de Alessandri se produjo la matanza del seguro obrero, también hizo la tesis sobre lo mismo. O sea, el higienismo como movimiento impregnó mente de distintas personas o de muchas personas de distintos espectros políticos. Cuando digo gente, estoy hablando de ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, sociólogos, etc. Porque va muy de la mano con la idea de progreso, con la idea de progreso civilizatorio propia de la empresa moderna. Aquí voy a citar al quizás más importante higienista chileno, don Benjamín Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, intendente de Santiago durante un corto periodo de tiempo, político liberal, un destacado hombre de Estado, fue el que reorganizó Santiago por criterios higienistas. Él fue el que creó, por ejemplo, el Parque Forestal como una barrera higiénica frente a los miasmas. Fue el que instaló la alcantarilla en Santiago, en fin, hizo muchas cosas en la reforma de la ciudad de Santiago a raíz de su pensamiento higienista. Bueno, les quiero traer simplemente una frase de él de un discurso en el Congreso a propósito para que entiendan esta idea de civilización, ¿no? Estamos en pleno contexto de lo que se llamó la pacificación o la conquista de la Araucanía. Dice, se invoca la civilización a favor del indio. ¿Qué le debe nuestro progreso a la civilización misma? Nada, a no ser el contagio de barbarie con que se han aficionado nuestras poblaciones fronterizas, por lo que la conquista del indio es esencialmente, como lo ha sido en Estados Unidos, la conquista de la civilización. ¿Por qué les pongo esto? Porque es muy difícil entender el empeño higienista y el empeño de la salud pública de la época, sin entender todo lo que significa el proyecto de modernización social, que lleva detrás este principio que es clave para entender la modernidad. Es clave para entender, ¿no es cierto?,
el siglo XIX y el siglo XX, que es la idea de progreso. ¿En qué sentido? La humanidad es algo que se conquista. La humanidad no está dada por nuestro genotipo, no está dado por ser una especie en particular. La humanidad es un proceso que nos lleva desde la barbarie hacia la civilización. Estoy usando las mismas palabras que estaba usando Vicuña Maquena, cuando hablaba de el indio como representante de la barbarie. La barbarie es un estado que nos acerca más a lo más animal. Eso está más cerca de la animalidad. Bueno, el ser humano en esta línea de progreso, y no solo el ser humano cada uno individual, sino que la sociedad completa, debería avanzar hacia la civilización. Hacia la civilización. O sea, aquí tenemos opuestos entre la barbarie y la civilización. Para convertirnos desde esta suerte de animalitos en verdaderos seres humanos, necesitamos de disciplina, de hábitos y de ciertos valores y de principios, de hacer carne esos valores y principios propios del ideario moderno. ¿Y cómo se hace eso? A través de la educación, por eso la importancia de la instrucción pública y de la educación. La educación de los niños, si uno la mira, en estricto rigor es un proceso de domesticación de estos niños medios animalitos, ¿no es cierto?, para convertirlos en seres civilizados. Por eso hasta el día de hoy les importa tanto en los colegios el corte de pelo, el no llevar aritos, el uniforme, que poco o nada tienen que ver con lo que nosotros estudiamos en psicología educacional sobre el desarrollo emocional, sobre el desarrollo cognitivo. No, tiene que ver con esto. La educación, la instalación de la disciplina, de hábitos, de valores y principios. Bueno, pero no solo la tarea de la educación, también la salud y el trabajo. La centralidad del trabajo, la importancia del trabajo, la importancia de la salud van en esa misma línea. Entonces, hay que entender que el movimiento que llamamos de salud pública se inscribe dentro de este ideario, de este camino, de pasar de la barbarie a la civilización. Sin eso, es muy difícil entender todo lo que es la salud pública, sobre todo del siglo XX. Y ahí tenemos entonces una variante, o tenemos que se abre la puerta hacia la idea de eugenesia. Eugenesia significa el mejoramiento de la especie, si lo decimos en términos bien estrictos. Nosotros hacemos eugenesia con las vacas. Acá a cada rato, ¿no es cierto?, los agricultores, los ganaderos compran semen de mejor calidad para mejorar la especie. Vacas que dan más leche, vacas que dan mejor carne, es decir, vacas que son más productivas. Los agricultores, ¿no es cierto?, compran semillas modificadas genéticamente para aumentar el rendimiento, para aumentar la producción, es decir, hacen eugenesia. Entonces, no es tan raro que en este camino, desde la barbarie a la civilización, también nos propongamos hacer eugenesia con la especie humana, mejorar la especie. Bueno, y aporta mucho lo que es la teoría de la degeneración. Especialmente en el campo de la salud mental y la psiquiatría, la teoría de la degeneración es súper importante para entender, digamos, en lo que se convirtió la psiquiatría del siglo XX. Este señor que está ahí es Benedict Morel, que primero es teólogo, después es médico, que es el primero en desarrollar esto que llamamos la teoría de la degeneración. Y por eso se usa la palabra degenerado. Degenerado. Los pueblos civilizados, bueno, miren cómo dice, los pueblos civilizados, o sea, está claro, están expuestos a un destino de progresiva degeneración, es decir, de retroceso hacia la barbarie. Y el único modo de salvarlo es invertir ese proceso degenerativo, ese proceso de entropía. El camino es la eugenesia. El camino es la eugenesia. Entonces, de nuevo, empieza a haber una teoría científica o pseudocientífica que avala
la necesidad, ¿no es cierto?, de fortalecer la crianza, fortalecer los hábitos, incluso de mejorar genéticamente la especie. Detrás de lo cual está la salud pública. Más tarde, llega de la mano de Darwin, no es nada menos, digamos, o sea, uno de los padres de la biología moderna. Llega, junto con la teoría de la evolución, el racismo científico. En general no conocemos esta parte de la obra de Darwin. Pero ya está implícito en esta idea de que tienen que sobrevivir los mejores, los más adaptados. Está implícito una idea que tomó forma de racismo. Miren, esta es una expresión de Darwin, directamente. Él habla de razas civilizadas. Dice, las razas civilizadas, se está hablando básicamente de los europeos, casi con toda certeza exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes. Básicamente nosotros, los africanos, los asiáticos. Y miren, toma aquí a un profesor Schauffen. Al mismo tiempo, los monos antropomorfos, como ha señalado el profesor Schauffen, serán exterminados sin ninguna duda. La distancia entre el hombre y el animal se agrandará, puesto que se extenderá entre el hombre en estado de civilización superior, como debemos esperar, la del caucásico actual. El caucásico es el hombre blanco, blanco europeo, ese es el caucásico. Y algún mono tan inferior como el babuino, en lugar de como actualmente entre el negro o el australiano y el gorila. O sea, está claramente diciendo que hay razas superiores y razas inferiores, y que las razas superiores son las que van a terminar sobreviviendo. Bueno, en función de eso, por ejemplo, la conquista del oeste norteamericana se transforma en un genocidio nunca antes visto. Se eliminaron, ¿no es cierto?, millones de indígenas norteamericanos en nombre de la civilización, en nombre de las razas superiores. Esas dos cosas van de la mano. Y por eso no es tan raro que la salud pública de ese tipo haya alcanzado en la Alemania nazi su punto cúlmine. No fueron los nazis los que inventaron el racismo ni la eugenesia. Eso ya estaba instalado en la mente del hombre europeo de fines del siglo XIX. De hecho, hay muchas políticas de salud pública que utilizamos hasta el día de hoy, que nadie se atreve a decirlo, pero que son copiadas de lo que hacían los nazis. Los nazis tenían un culto a la salud y un culto al cuerpo enorme. Las políticas de promoción de la salud, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del ejercicio físico en los niños, el tema de la salud dental, en fin, hay una serie de investigaciones que se hicieron respecto de una serie de factores de exposición que producían riesgo de enfermedad, que todavía usamos, porque había una obsesión por la salud. Las campañas de lactancia materna, las campañas para dejar de fumar, las campañas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, las campañas de alimentación saludable, todo eso viene de ahí. Porque eugenesia significaba mejorar la especie o mejorar la raza, porque en el caso de ello era evidente que la raza aria era una raza superior, que iba a triunfar sobre el resto de las razas inferiores. La profesión y las prácticas médicas tuvieron gran protagonismo durante el nazismo. Uno de los nombres que tenía el Führer, que significa líder, Hitler, era el gran médico alemán. Rudolf Hess, que era el segundo a bordo del Partido Nacional Socialista, dijo que el nacionalsocialismo no era otra cosa que biología aplicada. Entonces, tenemos que el punto cúlmine del movimiento higienista está en la Alemania nazi. Por eso muchos estudiosos de la biopolítica se han dedicado a estudiar los campos de exterminio nazi. Como diciendo, chuta, tenemos que tener ojo con nuestra obsesión con la salud, con la pureza, porque esto nos puede llevar a locuras como las que ya ocurrieron, ¿cierto?, en la Alemania nazi. Entonces, para resumir, tenemos una primera derivada, o si que se quiere, un
primer eje, una primera raíz de nuestra salud pública, que es la del movimiento higienista, que es en el fondo la salud al servicio del proceso civilizatorio, del proceso de humanización de los bárbaros, que al mezclarse con la teoría de la evolución, con el racismo, con la teoría de la degeneración, bueno, da lugar a este tipo de prácticas médicas o de prácticas de salud pública obsesivas, que pueden llegar hasta niveles de locura, como lo que ocurrió en Alemania nazi. Podríamos hablar bastante rato acerca de esto, sobre, por ejemplo, los programas de reproducción de niños, cómo el Estado se empezó a hacer cargo de reproducción de niños arios y se hacía cargo el Estado, no la familia. En fin. Vamos a hablar ahora de otra variante. Si bien tiene las mismas raíces, hay una preocupación desde el Estado por la salud de la población, esta podría ser lo que podríamos llamar la variante quizás más cercana a la izquierda, que es lo que se llama la medicina social. Aquí tenemos a un hombre clave, no fue el que inventó el concepto, pero sí uno de los padres de la medicina social, que es Rudolf Virchow, que es un médico histopatólogo, es decir, él se dedica a estudiar tejido. De hecho, hay varios textos científicos de él que hasta el día de hoy son muy relevantes. Bueno, miren lo que dice. Él además era político, o sea, para él no había diferencia entre su trabajo político, su trabajo de médico y su trabajo de investigador. ¿Por qué dice la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala amplia? ¿No? ¿Por qué la política no es más que medicina en una escala amplia? ¿Por qué? Porque en el origen de los males de los pobres estaría la estructura política. Y eso significa que si de verdad queremos hacer salud pública y si de verdad queremos hacer prevención de la enfermedad, tenemos que entrar a la arena política y hacer reformas sociales. Por eso él fue diputado. Él participó activamente en la vida política. Porque la política pasa a ser una herramienta clave en la acción del médico. Uno de los discípulos de Virchow llegó a Chile a armar el laboratorio de anatomía patológica de la Escuela de Medicina de la Chile, y por eso no es raro ver la cantidad de médicos, si uno ve comienzos del siglo XX, que estaban metidos en política. ¿Por qué? Y de distintos lados. Salvador Allende o Cruzcoque, en fin, estaban metidos en la política directamente. Porque ellos concebían que efectivamente la acción política era una manera de hacer salud, de hacer medicina. No es raro así entender, por ejemplo, cuando uno entra a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, hay una placa que conmemora la cantidad de estudiantes de medicina y profesores ejecutados durante el régimen militar. Muchos. O que, por ejemplo, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, naciera en una escuela de medicina, que era la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Pascal Allende y Miguel Enrique eran médicos. ¿Ah? Médicos que en su momento dicen, en el fondo, la única manera de realmente generar progreso es tomando las armas, haciendo la revolución y cambiar la sociedad. ¿Ah? Eso es otra cara de la salud pública. El movimiento higienista enfatiza fundamentalmente la dimensión educativa, normativa. La medicina social enfatiza más bien la dimensión política de la salud pública. Esto existe hasta el día de hoy. Aquí les dejo, por ejemplo, aquí aparece la ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Hay una revista que se llama Medicina Social, donde escriben distintos profesionales de la salud que están bastante convencidos de esta perspectiva. Y de hecho, en las últimas décadas ha habido todo un movimiento que se llama de los determinantes sociales de la salud, que lo vamos a ver
en algunas clases más adelante, que en el fondo es una derivación más contemporánea de la medicina social. Entonces, para entender las distintas aristas de esto que llamamos salud pública contemporánea, nos vamos a la historia. Vemos primero el movimiento higienista, cómo el movimiento higienista finalmente nos lleva a la eugenesia, y ahora vemos el movimiento de la medicina social que más bien nos lleva a la acción política. Y por último, si se quiere una tercera derivada o una tercera arista de esto que llamamos salud pública, es la salud pública como parte de la seguridad social, y que tiene que ver con los sistemas de salud que los vamos a estudiar más adelante. Es decir, cómo el Estado asume que tiene que crear redes de atención de salud. Podemos ver claramente que hay una cierta herencia de lo que finalmente está en nuestro ADN social, que es la caridad cristiana. Entonces, ahí aparecen algunos conceptos propios del siglo XX, que son la seguridad social y el estado de bienestar, que son cosas que están sobre la mesa hoy en día en Chile. Chile tuvo un estado de bienestar rudimentario hasta 1973, que fue desmantelado. Después, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se instala la idea de seguridad social muy tímidamente, y hoy en día tenemos la discusión frente a la nueva constitución respecto de cómo retomamos de parte del Estado ciertas responsabilidades que había dejado en manos de los privados. Y esto es lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la Revolución Soviética, ¿no? ¿Por qué? Porque piense que estamos más bien en la época de la Primera Guerra Mundial. Y aparece por primera vez un Estado socialista, un Estado comunista. Occidente se consideraba básicamente liberal capitalista. Y si bien el marxismo es muy importante para entender el siglo XX, el movimiento obrero, la cuestión social, etc., la verdad es que eso todavía era más bien teoría, era algo que estaba en los sindicatos, era algo que estaba incluso en las discusiones académicas, pero por primera vez aparece un país que pone en práctica el marxismo. Bueno, una de las primeras cosas que hace al instalarse el gobierno socialista en la Unión Soviética es crear un sistema de salud. Cuando tengamos la clase de los sistemas de salud, vamos a hablar de los distintos modelos. Este señor que está ahí es Andrei Shemasko, que es el comisario, ¿no es cierto?, de sanidad de la revolución, a quien Lenin le encarga crear un sistema de salud. Es decir, el Estado asume que es su responsabilidad proveer atención médica y cuidar la salud de su población de manera universal y gratuita. Eso es una novedad. Eso es una novedad. Eso no existía. Antes de eso, habían pequeños esfuerzos rudimentarios y focalizados. Ahora tenemos un primer sistema de salud universal, gratuito y de manos del Estado. Bueno, pocos años después viene la gran crisis del capitalismo del año 29, ¿no es cierto? La Gran Depresión, y después de eso el presidente Roosevelt, que está ahí, habla de seguridad social. Se crea el Acta de Seguridad Social, la idea de el nuevo trato. Si ustedes se leen, por ejemplo, columnas que aparecen en los diarios hoy en día con cierta frecuencia, se habla así, se habla con las mismas palabras que habló Roosevelt hace casi 100 años, de seguridad social y nuevo trato. Es decir, que tal como lo hizo Estados Unidos en ese tiempo, el Estado se tiene que involucrar más directamente en el bienestar de las personas. Un país altamente liberal como Estados Unidos, donde es muy difícil, por ejemplo, crear sistemas de seguridad social desde el Estado, que signifiquen cobrar impuestos o sacar parte del salario, como lo hacemos en Chile, lo vamos a ver después. Bueno, en algún momento dijo, no, hay cosas de las cuales el Estado no puede desentenderse. O sea,
la vivienda es también un asunto de Estado, la salud es también un asunto de Estado, la educación es también un asunto de Estado. Bueno, y en función de eso, durante el siglo XX, yo diría durante 50 años más o menos, la salud pública está bastante vinculada con esta idea de seguridad social. Y por eso ustedes tienden a pensar que salud pública son los hospitales o son los consultorios, porque se crean sistemas de salud. Como vimos, eso es solo una de las tareas de salud pública. Pero es una cara que no podemos olvidar y que es muy importante. Entonces, para resumir, yo les conté la historia, les conté algunos antecedentes, dejé flotando varias ideas que espero que aparezcan después en el foro de discusión. Yo creo que estas van a ser bien pertinentes para ponerlas en juego, algunas de las cuestiones que hemos conversado hoy o que he hablado yo hoy, en el foro de discusión que próximamente vamos a abrir. Les planteé, ¿no es cierto?, qué significa y cuál ha sido la derivación del movimiento higienista después de la medicina social, y ahora cómo se empieza a entender la salud pública dentro del contexto del estado de bienestar y dentro de la lógica de la seguridad social. Es decir, el Estado tiene que hacerse cargo de las situaciones de precariedad y de necesidad de sus ciudadanos. Y ahí empiezan a aparecer en las constituciones esto que claramente se va a discutir ahora, que es el derecho a la salud, los alcances de eso que entendemos como derecho a la salud. Bueno, me faltó acá otro personaje que también lo vamos a ver después con más detalle, pero que es William Beveridge, ¿no es cierto? Lo vamos a ver cuando hablemos de cuando se crea el primer sistema de salud universal y gratuito en un país capitalista, que fue Inglaterra. Pero eso lo vamos a dejar un poco más para otra clase. Y esto es lo que yo les quería compartir hoy, justamente como dice Salamina, los orígenes de nuestra salud pública, que espero que además hay varias cuestiones ahí que pueden ser polémicas, que pueden ser cuestionables, que ojalá los deje pensando y que puedan después compartir esas reflexiones en el foro.